Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la segunda sesión de la segunda quincena. Seguimos reflexionando sobre la obra de arte y su crítica. Hoy acabamos precisamente con este tema, atentos por tanto a las actividades propuestas para esta segunda quincena. La sesión de hoy se está grabando, como viene siendo habitual, y estará disponible pues, prácticamente a partir de esta misma tarde o mañana. Bien, como creo que tenemos acceso a este documento PDF que el otro día dejamos a medias, lo vamos a recuperar y en términos de análisis de obra de arte, creo que es interesante hacer una pequeña revisión de una serie de escultoras, algunas de ellas bastante desconocidas, que nos pueden dar alguna clave sobre cuál ha sido la implicación de algunas artistas en el ámbito del volumen, destacando algunas escuelas interesantes, algunos momentos, algunos periodos interesantes, y comentando algunos de los atributos de lo que ha sido su obra. Por ejemplo, me gustaría empezar comentando el trabajo de Sabina Steinbach, la cual esculpe en piedra en el siglo XIII. Estamos justo en el comienzo del periodo románico, saliendo de ese medievo tardío que va a evolucionar de forma bastante diferente, depende de la localización geográfica. Sabemos que en España se van a prolongar mucho más estos periodos, así que cuando en España estemos todavía realizando propuestas artísticas dentro de los planteamientos góticos, en Italia, por ejemplo, ya están desarrollando los nuevos preceptos del Renacimiento. Por tanto, todo esto es bastante relativo y sabemos que los estilos y los periodos se van solapando, pero no de una forma uniforme, sino que se ven afectados por condicionantes de tipo político, etcétera, etcétera, económico y demás. Bueno, en el caso de Sabina Steinbach, encontramos algunas de sus esculturas en piedra de belleza indiscutible, de un acabado, una calidad técnica muy notable, con una estructura muy gótica, estructuras muy estilizadas, adaptadas al estilo románico, a la arquitectura de la catedral, en este caso de la catedral de Magdeburgo, y a la catedral de Estrasburgo, la catedral de Nuestra Señora de Estrasburgo, donde vemos esta representación de figuras. Sin embargo, fijaos cómo desde el siglo XIII, 1200 y pico, hasta el siglo XVII apenas se comenta el trabajo de Steinbach. Los primeros comentarios de Schaleus se refieren a ella cuando en esa época de inicios del siglo XVII se hace un estudio analítico, una descripción de la Catedral de Nuestra Señora de Estrasburgo, en Francia. Es una participación por parte de esta escultora en la última parte del siglo XIII, en donde Sabina, que siempre fue una hábil modeladora y escultora, trabaja con su padre, que es un maestro constructor y arquitecto de esta catedral, entre otras, de Nuestra Señora de Estrasburgo. Me refiero a Erwin de Steinbach. Eso nos hace pensar en una visión gremial del trabajo
porque muchos de los familiares de los artesanos de la época aparecían implicados en el trabajo de ese maestro, en este caso maestro arquitecto, pero lo hemos visto a lo largo de la historia, como sería el caso de nuestro afamado y más que notable maestro Francisco Salzillo, hijo de Nicolás Salzillo, que viene a heredar una tradición de modelado, incorporando soluciones técnicas como el estofado, importadas desde Nápoles y que acaban adquiriendo en el Belén pues uno de los fenómenos, diríamos, artesanos, artísticos más notables de la producción barroca de todo el panorama nacional. Avanzamos un poquito en el tiempo. Quiero citar a Luisa Roldán, seguramente la conocemos más como la Roldana, de la cual estamos ya a finales del siglo XVII, de la cual sí tenemos constancia de su trabajo y su fama reconocida ya en día. Nuevamente, trabaja en el taller de su padre, de Pedro Roldán, y es Palomino quien la señala ya en vida como una notable escultora. Ella se mueve en un tipo de representación religiosa, muy propia de la época, pero su trabajo, como el que se lleva a cabo en el taller de su padre, de Pedro Roldán, diríamos que viene a naturalizar, a humanizar el arte sacro, de forma que conecta al estilo de lo que ocurre con las tallas en madera de Francisco Salzillo con el público en general, utilizando rasgos mucho más comunes, de gente mucho más próxima, más cercana, etcétera, etcétera. Practica también el arte del Belén en terracota, al igual que va a hacer unas poquitas décadas después el taller de Nicolás Salzillo en Murcia, y tiene un tipo de expresividad propiamente barroca, lo que aporta gran movimiento, un nivel importante de expresividad propia de ese movimiento artístico. Bueno, creo que es interesante citar a Camille Claudel. Estamos ya muy a finales del siglo XIX. Entra en contacto con Auguste Rodin, con el cual empieza a trabajar en su taller y colabora en el diseño de las puertas del infierno, que sabemos va a tener, diríamos, un avatar bastante complejo, ya que acaban expuestas en el Museo de Arte Decorativo de París, después de ciertas incidencias, problemas técnicos, a la hora de ser fundidas, etcétera, etcétera. Bueno, tanto Rodin como Claudel obviamente viven esa vorágine de transición entre el siglo XIX al siglo XX, en plena época de modernidad, y va a tener una participación muy activa con el propio Rodin en el caso del diseño del conjunto escultórico de los burgueses de Calais.
Seguimos avanzando en el tiempo. Ya estamos a mediados del siglo XX. Barbara Hepworth, una de los grandes referentes de la escultura que empieza produciendo a partir de mármol y la piedra con recursos aún figurativos, con una formación clásica que la va a conducir a un tipo de representación abstracta. Ella utiliza una técnica de talla directa, es decir, prescinde del modelo como referencia, sino que se deja llevar más por la intuición en esa lucha propia del escultor por vencer la naturaleza del material. Es una forma de trabajo improvisado, sin esbozos, sin bocetos, lo que le da un halo de inmediatez, de acción directa sobre la pieza. Entra en una forma de representación biomórfica, es decir, va a dar forma a lo que después se llamaría la escultura orgánica, siendo una artista muy prolífica. Sigue su trabajo ya en la década de los 70. Y nos acercamos a Louise-Joséphine Bourgeois. Bueno, yo creo que todos tenemos en la cabeza la representación de la forma araña. Se mueve dentro de lo que se identifica como arte confesional. Es un tipo de práctica que tiene como referencia a la figura humana, a la fragmentación, y que trabaja con los conceptos relacionados con pulsiones y pasiones propiamente humanas que tienen que ver con la atención, la ansiedad, la soledad del ser humano en una sociedad cada vez más tendente a lo individual, a la poca implicación colectiva, al esfuerzo, a la responsabilidad, etc. Se la acusa a veces de ser una artista demasiado autobiográfica. En cierto sentido, conecta con ciertos planteamientos como en su momento hiciera Frida Kahlo, en donde lo sexual y la sexualidad es uno de sus argumentos más importantes, sobre todo a través del vínculo que existe entre la sexualidad y la fragilidad. Llega a conclusiones que vinculan sexo y tortura a raíz de sus traumas infantiles, sexualidad y enojo, en lo que es una visión algo alterada, algo deformada de su realidad. Bueno, en otro ámbito de producción artística, en el ámbito de la arquitectura, es una de las grandes prácticas que merece citar. Me parece interesante comentar el trabajo de Matilde Bucelay, fallecida en 2008. Aparte de ser la primera arquitecta titulada en España, obtiene el Premio Nacional de Arquitectura de 2004 en reconocimiento a todo su trabajo. Bueno,
debido a su vinculación con el alzamiento militar del 36, fue juzgada tras la guerra civil. Y como ha ocurrido con otras tantas mujeres a lo largo de la historia, algunos proyectos realizados antes del 45 no llevaban su propia firma, por tanto resultaba algo difícil de localizar, salvo que se indague un poquito en su trabajo. Bueno, en el ámbito del diseño quiero citar a Lily Reich. En el ámbito del diseño moderno, que comparte una visión funcionalista del mundo, son prácticas de diseño propias de este contexto histórico. Está en contacto con toda la escuela que constituye la Bauhaus en el primer tercio del siglo XX, entra en contacto con las nuevas formas de producción de materiales, con formas tubulares, metales, aceros inoxidables, en combinación con textiles, materiales artesanales. Bueno, quisiera citar también a Kazuyo Shejima, que es una arquitecta sigue activa, muy reconocida desde los años 70 hasta el presente, con obra distribuida prácticamente por todo el mundo. Es el caso del Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, el Museo Hokusai en Tokio, etc. Y esto nos conduce a la última reflexión que me gustaría dejaros hoy, que tiene que ver con el arte conceptual. Es una forma de expresión artística que resulta a veces complicado de transmitir, pero que lo vamos a intentar, ¿no? El arte conceptual es un movimiento artístico que surge bien, bueno, a finales de los años 50, años 60, que tiene unas manifestaciones, maneja unos códigos y unas herramientas tan diversas como poco definidas. Diríamos que lo importante para el arte conceptual es trabajar con la idea. Y la máxima sería que la obra de arte no es el objeto físico final, que queda relegado a un segundo plano, sino que lo importante es el concepto y la idea. El cómo se alcance la representación de ese concepto y idea es secundario. Obviamente esto nos vincula con los ready-made de Duchamp, por ejemplo, ¿no? Con los objetos encontrados propios de la primera parte del siglo XX. Tenemos a Picasso, su cabeza de cabra, incluyendo su manillar de bicicleta, etcétera, etcétera. Si lo tuviésemos que concluir de alguna manera, diríamos que el arte conceptual se basa en que la idea o el concepto prima sobre la realización material. Obviamente esto supone un desafío para los museos, las exposiciones, etcétera, ya desde los años 60, porque desapareciendo el objeto, la forma coleccionable, la forma exhibible, la pregunta es, sí, pero entonces, ¿qué se exhibe, ¿no?, en una exposición de arte conceptual? Otro elemento interesante
es que se requiere de una mayor y mejor implicación, lo que significa que el espectador ya ha dejado de ser un espectador pasivo para pasar a comportarse como una forma de espectador activo que se implica en la resolución formal de la obra y que necesita de una preparación intelectual al menos suficiente como para entender las propuestas propias del arte conceptual. Quiero citar aquí a nuestro artista conceptual por excelencia, que es Isidoro Valcárcel Medina, aunque ha desarrollado toda su actividad fuera de Murcia. Es cierto que ha sido reconocido en los últimos años, ha sido el Premio Nacional de Artes Plásticas no hace demasiado, nos ha visitado en alguna que otra ocasión y nos ha ofrecido alguna charla interesante. Quiero comentar esta charla de Isidoro Valcárcel Medina en el CENDEA, que es el Centro de Estudios de Arte de la ciudad de Murcia, que encontramos en el antiguo cuartel de artillería en el barrio del Carmen. Y aunque voy a dejar disponible el enlace para que lo puedan ver tranquilamente en casa, sí podemos acercarnos un poco a la figura de Valcárcel Medina, a ver qué tipo de planteamiento vital sobre su trayectoria, su obra nos puede ofrecer. Vamos a ver un pequeño fragmento de esa conversación que se desarrolla en Murcia.
No sé si estás no, pudiendo seguir la charla de Isidoro, no sé si tiene vídeo y audio, si te llega bien.
Bueno, yo creo que representación máxima, icono vivo, y además tenemos la suerte de que sea murciano, de esto que se llama precisamente el arte conceptual. Me quedo con esa frase demoledora. ¿Para qué sirve un museo, Isidoro? Dice, para contar visitantes. Demoledora. Bueno, a ver, para terminar ya la sesión de hoy, quiero volver al principio del documento para recordar en qué se basa la tarea propuesta. De tal forma que, como para realizar esta tarea, vamos a tener aquí tarea 2, ¿vale? Os sugería mirar el vídeo que vimos la semana pasada, un vídeo protagonizado por Carlos del Amor, otro murciano insigne, que nos mostraba la colección de pintura hecha por mujeres en el Thyssen de Madrid, lleva por título Maestras. Os proponía la realización de una crítica de arte sobre una obra de libre elección. Aquí os sugiero que sea una mujer de los siglos XX, XXI, si es una artista contemporánea, si tenéis la suerte de conocer a alguna artista contemporánea, estupendo. ¿Qué pautas os sugiero que sigáis? Pues muy fácil. Aquí en el documento PDF tenemos precisamente pautas básicas que os pueden ayudar a hacer una crítica lo más rigurosa posible. Son 4 apartados. Vamos a ver si los podemos abarcar en este vídeo de resumen. El primero, la descripción. Tenéis que reunir toda esta información sobre la obra, ¿vale? Elegid al artista, elegid una de sus obras, localizad la fecha, el lugar, qué técnica ha utilizado, el formato, el tamaño que tiene la obra. Son los datos, diríamos, técnicos, algo así como el DNI de la obra, ¿vale? Y hacemos una descripción lo más objetiva posible, sin demasiada implicación personal, ¿vale? Si es un arte figurativo, si es un arte abstracto, ¿vale? ¿Qué tipo de pintura piensas que practica? Si reconoces el estilo, ¿vale? Y también si reconoces algún tipo de simbología, algún significado alegórico, ¿vale? En la obra, si estás jugando con algún concepto, representa el amor, representa el odio, representa la ira, representa, etcétera, ¿vale? Una descripción de lo que podemos percibir. Eso en el apartado 1. En el apartado 2 podemos comentar aquellos valores formales en función de lo que sea. Por ejemplo, si has escogido una pintora, habla sobre la luz, cómo utiliza la perspectiva,
qué piensas de la composición, qué piensas sobre el uso del color, sobre el uso de las líneas, sobre su grado de realismo, si es una pintura figurativa, realista, la textura que puedes apreciar, en fin, haz una valoración si es pintura, si es escultura, si es moda, si es diseño, siguiendo un poco estos parámetros. ¿Vale? En el apartado 3, todo esto lo vas redactando en un pequeño documento Word y tendrás que responder a estas preguntas. Identifica el propósito de la obra, cuál es el tema con el que trabaja, describe tu sensación particular al ver esa obra, ¿vale? Y si puedes, busca ejemplos de otros artistas que tengan conexión con la obra que has elegido, ¿vale? Y finalmente, el apartado 4, vamos a hacer un juicio algo más personal de la obra, ¿no? Puedes responder a estas preguntas. ¿Qué crees que pretende expresar el artista? En tu opinión, ¿ha utilizado bien la técnica? ¿Piensas que su arte es original o es un arte imitativo? ¿Vale? Y si crees que la obra, el cuadro, por ejemplo, cumple con su objetivo final, ¿no? Es una valoración mucho más intuitiva, mucho más personal. ¿Ok? Cuando lo tengas, lo mejor es que me lo envíes en PDF, que va a ser mucho más seguro, como tarea, para que lo pueda corregir. Y bueno, hasta aquí la sesión de hoy. Espero que haya sido interesante. La semana que viene comenzaremos ya con la tercera quincena. El curso va súper rápido. Gracias por vuestra atención. Nos vemos próximamente.